¿Cómo está la iglesia de Jesucristo? Bendecidos. Dígale al que está enseguida, qué bueno que viniste. Porque hoy Dios tiene una palabra. Yo creo que todos necesitamos una palabra. Amén. Yo necesito una palabra. Y cuando la palabra viene directamente del corazón de Dios, esa palabra viene y provoca algo en nuestra vida. Así que yo creo que esta palabra va a provocar algo en tu vida. Y estoy convencida de que hoy Dios nos tiene buenas noticias. Así que dile al que está enseguida, hoy Dios tiene una buena noticia. ¿Cuántos hemos escuchado malas noticias? Todos los días. Y la guerra contra Ucrania y Rusia se levanta y Estados Unidos se une y los países y la gente que está sufriendo la guerra en vida propia está recibiendo mayores noticias malas que las que nosotros, porque nosotros de lejos las escuchamos, pero ellos las están viviendo. Amén. Y nosotros, el pueblo de Dios, estamos enfrentando una guerra continua, pero no la vemos. Y para esa guerra, usted y yo necesitamos una buena noticia. Y esta es la buena noticia. Tome su lugar. Gracias a Dios porque Él está aquí. Gracias a Dios porque todo va a estar bien. Porque el mundo en sus manos está. Y todo va a estar bien. Es una frase muy repetitiva. Y yo los voy a invitar a que vayan conmigo a la palabra. Vamos a estar leyendo en el capítulo 40 del libro de Isaías. Y en esta palabra, hoy le quiero adelantar un poquito. En esta palabra usted va a recibir un mensaje de esperanza. ¿Sí? Estamos, hermanos, viviendo tiempos proféticos. Estamos viviendo tiempos proféticos, iglesia. Estamos viviendo profecías, estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos de aflicción. Y en medio de este tiempo, el pueblo de Dios necesita una buena noticia. Y esta noticia nos la tiene la Escritura. Todas las buenas noticias que usted y yo necesitamos están en la palabra. Cada instrucción, cada enseñanza, cada orden de Dios está escrita en la palabra. Y es por eso que necesitamos escuchar la palabra. Y quiero que vaya conmigo, ya está en Isaías 40. Yo voy a estar leyendo Isaías 40, pero en una versión llamada Traducción al lenguaje actual. Usted tiene su Biblia Reina Valera, tú tienes Reina Valera, él va a estar proyectando, va a proyectar ahí la cita en la versión Reina Valera. Es una versión muy común, es una versión antigua con la que todos estamos relacionados, ¿no? Pero hoy yo quiero leerles este capítulo también en la versión que tiene por nombre así, Traducción al lenguaje actual. Es una traducción que le va a enseñar a usted, le va a ayudar a comprender con mayor claridad lo que otras versiones, o la versión más popular, que es la versión Reina Valera, nos enseña. ¿Sale? No se me asuste, la hermana no está cambiando nada. Es lo mismo, nada más que en otras palabras. ¿Sale? Ok. Y dice, vamos a empezar desde el versículo 1. Quiero que me ayude un poquito, estoy nerviosa, si usted me ve. Cuando una persona se levanta a hablar en el nombre del Dios viviente, le tiene que temblar las corvas. Y toda la noche me temblaron las corvas y sentí algo en mi estómago. Porque esta palabra que yo le voy a dar es una palabra que estoy segura que está en el corazón de Dios. Y espero que quede sembrada en su corazón. No son ideas mías. Pero hoy dile al que está enseguida, hoy te van a profetizar. Y dice la palabra así, hermanos, en el capítulo 40 de Isaías, inicia el versículo de la siguiente manera.
Dijo Dios. ¿Quién dijo? Dios. Consuelen a mi pueblo. Denle ánimo. ¿Y qué cree que vine a hacer? A traerle esa palabra de consuelo y a animarle en el nombre de Jesús. Dice el versículo 2: hablen con mucho cariño a los habitantes de Jerusalén y anúncienles de mi parte que ya han dejado de ser esclavos. Gloria a Dios. ¿Qué dice esta versión? Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. En el desierto, rellenen todos los valles y conviertan en llanura la región montañosa. Entonces Dios mostrará su poder y lo verá la humanidad entera, así tal que se llama amor. Dios escogió el amor para relacionarse con el hombre y por amor nos ha creado y por amor estableció un pacto con las personas, con el hombre. Y yo lo veo desde los primeros tiempos. En Génesis vemos cómo el amor de Dios estaba presente cuando creó al hombre y le dio potestad, le dio derecho de gobernar, de sojuzgar. Dios le dio la capacidad al hombre para nombrar a cada animal con un nombre diferente. Dios estuvo presente. Sin embargo, hay algo que siempre no falta el granito negro en el arroz. Y el pecado causó esa separación, causó esa división, causó ese efecto de no sentir el amor como en el principio se sentía, como Adán lo sentía en el Edén. Y posteriormente vemos que todas las generaciones hemos nacido bajo ese pecado, bajo el pecado de la desobediencia, bajo el pecado que nos ha separado de Dios, bajo el pecado que ahora ha provocado que Dios en su infinito amor y en su infinita misericordia lance otra estrategia de rescate. Y esa estrategia de rescate nosotros lo vamos a llamar hoy como esa nueva oportunidad de volver a Él. ¿Cómo volvemos a Él, hermana? Bueno, a través del arrepentimiento. Cada uno de nosotros volvemos al Padre gracias a que Él provoca en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Y ese arrepentimiento que nace de un corazón agradecido, que reconoce su propia falta, su propia falla y que siente la necesidad de ese amor, la gente camina sin rumbo y sin dirección. La gente, todos, muchos de los que estamos aquí podemos testificar que sentíamos un hueco dentro de nosotros. Y ese hueco nada lo ha llenado y nada lo va a llenar, porque solamente es el espacio que ocuparía Dios en nuestro corazón, en nuestra vida. Y las generaciones han avanzado y las generaciones han sido marcadas por ese pecado, por esa desobediencia, por esa separación. Pero hoy, dile al que está enseguida, hay tiempo de reconciliación. Jesús aparece en la historia precisamente para regresarnos a ese inicio. Jesús aparece para devolvernos aquello que el mismo hombre dejó escapar. Jesús aparece y da su vida en sacrificio y da su sangre como libación y da su cuerpo como ese sacrificio del cordero que se practicaba en el Antiguo Testamento. Y fue la cruz su altar para que cada uno de nosotros jamás olvidáramos que su sacrificio es eterno y que permanece para siempre. Hoy quiero llevarlo a través del capítulo 40 del libro de Isaías a algo muy, muy importante que todos necesitamos escuchar. Y yo escuchaba a Abby al momento de estar la alabanza. Me gustó cómo empezó con el primer coro, y me gustó la secuencia de los coros, porque todos van
a dar lo mismo que esta palabra tiene para cada uno de nosotros. Todo va a estar bien. Solamente que hoy yo quiero decirle al pueblo de parte de Dios esto: todo va a estar bien siempre y cuando aprendamos a ver de la manera correcta que debemos de ver. Todo depende de la perspectiva de donde yo veo las cosas, las situaciones que estoy enfrentando. Y él ministraba esto: puedes estar pasando dificultades, pero todo va a estar bien. Porque todo depende del lugar, de la perspectiva, del vidrio de donde estás viendo las cosas. Y si yo estoy viendo mi situación, mi dificultad desde el punto de vista donde, ay, ¿por qué? Es que yo no lo merezco, yo no debí de haber pasado esto, es que a mí no me debió de haber sucedido, es que yo no entiendo por qué a mí. Y a veces estamos enfrascados en solamente yo, todo lo que a mí me pasa, que se nos olvida que hay más millones de personas en el mundo que también están atravesando quizás situaciones más difíciles que usted y que yo. Pero todo va a depender desde el punto de vista de donde veas las cosas. Y aquí es donde yo voy a entrar con mis 4 puntos que hice hoy para este sermón. No quiero hablar mucho porque quiero que los veamos. Y el primer punto yo le llamé, estoy predicando bajo el tema una buena noticia. Ya de ahí es alentador, iglesia, ¿eh? Gloria a Dios. Pero vamos a ver en el primer punto cómo ve Dios a las naciones. Yo tengo que entender cómo es que Dios ve a las naciones. Yo tengo que entender cómo es que Dios ve las situaciones. Yo tengo que ver como Él ve. Porque si yo veo como humana que soy, como frágil, como débil, como imperfecta que soy, nunca voy a entender la forma en la que Dios ve las cosas. Y Dios ve a las naciones. Muchos de nosotros deseamos ir a las naciones. Ahorita nadie quiere ir a Ucrania porque la guerra está tremenda. Todos quieren salir de Ucrania, ¿verdad? Pero todos tenemos el deseo de viajar, ¿sí o no? Todos tenemos el deseo de conocer el mundo, ¿sí o no? Algunos se les ha facilitado, algunos ya lo han hecho. Hay otros que todavía no salimos del rancho, pero yo ya salí del rancho. Entonces, pero necesitamos ver cómo es que Dios ve a las naciones. Y muchos de nosotros, predicadores, ministros de alabanza, todo el cuerpo de Cristo, muchas veces desearíamos andar en las naciones predicando el evangelio. Y esa es una ilusión y una emoción en nosotros. Porque las naciones es algo atractivo. Conocer el mundo, las culturas. Pero yo quiero decirte, esa es la forma en la que nosotros vemos a las naciones. Interesantes, atractivas. Y queremos conocerlas. Pero yo te voy a decir hoy cómo es que Dios ve a las naciones. Y quiero que usted y yo nos enfoquemos en este pensamiento que es el pensamiento de Dios. Y esto lo vamos a ver en Isaías 40 del 12 al 26. ¿Ok? Dice mi versión, la Biblia, que es la traducción del lenguaje actual, dice así: Isaías dijo: Dios puede medir el océano con la palma de su mano. Puede calcular con los dedos toda la extensión del cielo. Dios es capaz de recoger todo el polvo de la tierra y de pesar en una balanza los cerros y las montañas. ¿Te lo estás imaginando? A Dios nadie le enseña nada. Nadie le da consejos ni lecciones de ciencia y sabiduría. A él nadie le tiene que dar consejos ni lecciones. Verso 15: las naciones son para él como una gota de agua, como un grano de polvo en la balanza. Los poderosos países que están en las islas del mar son para él lo mismo que un simple grano de arena. No hay en el bosque del Líbano animales ni leña suficiente
para presentar en su altar una ofrenda como Él se la merece. Verso 17. Para Dios nada valen las naciones, son lo mismo que nada. Verso 18. A Dios no podemos compararlo con nada ni con nadie. No puede ser representado con ninguna imagen. Los escultores fabrican estatuas, los joyeros las recubren de oro y les ponen cadenitas de plata. Los que no tienen dinero buscan un simple palo que no se pudra y se lo llevan a un artesano. Pero por más débil que sea, hace un ídolo que ni pararse puede. Pero a Dios no podemos compararlo con ninguna de estas imágenes. Ustedes saben muy bien, verso 21, y ya lo han oído decir, que Dios tiene su trono muy por encima del cielo. Desde allí, Dios nos ve como si fuéramos insectos. Dios extiende el cielo como un toldo, lo levanta como una carpa para vivir en ella. Dios hace que los poderosos de este mundo desaparezcan como plantas tiernas y sin raíces. Esas plantas se marchitan y se las lleva el huracán. Verso 25. Nuestro santo Dios afirma: con nadie me pueden comparar. Nadie puede igualarse a mí. Isaías dijo: levanten los ojos al cielo. ¿Quién ha creado todo esto? Dios hace que salgan las estrellas, las llama por su nombre y las ordena una por una. Es tan grande su poder que nunca falta una estrella. ¿Me comprende cuál es la perspectiva de Dios? Amplia, detallada, consistente, profunda, verdadera, inequívoca. Esa es la perspectiva de donde ve nuestro Padre Celestial. Esa es el espectro que alcanza a ver con sus ojos que todo lo ven y del cual nada se esconde. Esa es la forma en que Dios visualiza las naciones. Esa es la forma en la que Dios ve a los reinos poderosos de la tierra como nada. Porque al tronido de sus dedos las naciones caen. Porque al sonido de su voz las naciones se quebrantan. Porque al sonido de su voz nada puede mantenerse de pie. Israel escuchó la voz de Dios y temió. Y corrieron y le dijeron a Moisés: no, que no hable con nosotros, habla tú con él. Porque su voz es impactante. Porque su Dios penetra hasta lo profundo de nuestra vida y de nuestro ser. Ese es nuestro Dios. Y hoy, iglesia, yo quiero que usted vea desde la perspectiva de Dios y no de la suya misma. Porque mayor es el que está en nosotros que el que está contra nosotros. Y aquel que puede medir la tierra y sostener el agua de los mares en la palma de su mano, ese es tu Salvador. Ese es quien te busca permanentemente y diciéndote: yo quiero reconciliarte. Yo te amo con amor profundo. Estoy esperándote en el altar. Pero hoy quiero que veamos esa relación de Dios con los hombres. Y ahí mismo, en el mismo capítulo, Isaías 40, a ver, vamos a verlo, del 6 al 8. Dice así: alguien me ordenó que gritara, y cuando yo leí esto dije: Señor, ¿y cuándo lo voy a gritar?
¿Y dónde lo voy a decir? Yo ya estaba pensando poner mi cámara, hacer mi grabación. Dije, lo voy a subir a mi canal. Lo voy a publicar, lo voy a gritar en las redes sociales. ¿Cómo lo hago? Y Dios me está dando hoy la oportunidad de gritárselo a la casa de Dios. Por eso estoy segura que esta palabra viene de su corazón para nuestro corazón. Dice así: alguien me ordenó que gritara y yo pregunté, ¿qué debo gritar? Entonces escuché: grita que todo ser humano es como la hierba y como las flores del campo. Grita que la hierba se seca y las flores se marchitan cuando Dios lanza sobre ellas el viento del desierto. En cambio, dice el Padre, en cambio la palabra de Dios permanece para siempre. Oh Señor. Entonces, si la mente de Dios es la palabra escrita en nuestra Biblia, vale la pena, mi hermano y mi hermana, correr a la Escritura y cambiar nuestra forma de pensar por la perspectiva de Dios. Vale la pena, como dice el libro de los Hechos, como dice Romanos 12:2, renovemos nuestra forma de pensar. ¿Cómo la voy a renovar? No viendo noticias, no viendo novelas, no viendo la serie de Netflix, no viendo las redes sociales, no escuchando el chisme y el mitote que está alrededor enseguida, no conociendo la vida de los demás, es conociendo qué dice Él. En ese sentido, usted y yo vamos a renovar nuestra forma de pensar y vamos a renovar nuestra forma de conducirnos. Por eso es necesario que entendamos que, como dice Isaías, su palabra permanece para siempre. El cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra, dice el Señor, no pasará. Pero toda se va a cumplir. Toda. Por eso dile al que está enseguida, vive la profecía. Vive la profecía. ¿Sabe por qué a veces estamos tan débiles, enclenques en la fe? Porque no estamos viviendo la profecía. Y la profecía es la palabra. Y en la medida que la palabra se adhiere a mi corazón, mis caminos le van a ser más conocidos a Dios que desconocidos. Y vamos a verlo, porque dice Dios, yo veo a las naciones como nada. ¿Y qué dice? Yo veo a los hombres como florecitas silvestres, como ramita, como hierbita, que en cualquier momento se arranca y la raíz sale y el árbol y el arbustito se seca y de repente ya está en el fuego. Así ve Dios al hombre. Y como sabe que las naciones no son nada, y como sabe que el hombre no es nada, te está buscando a ti y me está buscando a mí para hacer algo, para formar a su pueblo. Curiosamente, Israel estaba cumpliendo un exilio de 70 años en Babilonia. El profeta el profeta Jeremías declara ese exilio y el pueblo de Israel no le creyó. Y Jeremías le predicaba al pueblo: arrepiéntanse, vuélvanse a Dios. Él es el Dios de Israel. Su defensa viene de nuestro Dios. No se alíen a naciones vanas. No se alíen con Egipto. Era la advertencia. Israel no hizo caso. No volvió a Dios. Confió en una nación llamada Egipto. Pasado el tiempo, viene Babilonia y Egipto nunca pudo cumplir una promesa que había hecho, porque las naciones no son nada, gobernadas por hombres que son como hierba. Pero la palabra de Dios se cumplió. Israel fue llevado cautivo a Babilonia y cumplió sus 70 años de exilio.
Después es cuando aparece el profeta Isaías. Isaías viene con la noticia y les dice: está a punto de terminar. Está a punto de terminar. Por eso dicen los primeros versículos, como leímos, les dice: ya su pecado fue perdonado. Ya están a punto de cumplir con la sentencia que el Padre determinó. 70 años de exilio, fuera de su tierra, fuera de sus casas, fuera de sus propiedades. Israel necesitaba, anhelaba volver a Jerusalén. Y Dios conocía su corazón y Dios decretó una sentencia: 70 años van a estar exiliados y van a vivir como esclavos en Babilonia. Pero cercano al final de esos 70 años aparece una buena noticia, dicha por un hombre que se dejó guiar por Dios, al cual le temblaron las piernas, al cual tampoco no le creían. Isaías, un profeta político, relacionado entre los políticos, bien hablado, bien estudiado, de buena familia, era Isaías. Y escogido por Dios para declararle a la nación, para declararnos a nosotros: ahora el tiempo ha acabado. El tiempo de la separación ha acabado. El tiempo del desierto está por terminar. Ya está terminando. Iglesia, está saliendo del desierto. Y vamos a ir ahí en Isaías 40, del verso 9 al 11, a un anuncio que el cielo hoy nos hace. Yo no pretendo ser Isaías, pero sí creo que esta palabra es para nosotros. Y dice así la palabra: Dios le dijo a Isaías: súbete a una montaña y anuncia esta buena noticia a los habitantes de Jerusalén. Adonai, esta noticia es para ti. No tengas miedo, grita con todas tus fuerzas y di a las ciudades de Judá que viene nuestro Dios. Que viene nuestro Dios. Esa es la noticia que esta mañana el Señor tiene para nosotros, que viene nuestro Dios. Él dijo que volvería y Él está a punto de volver. Ona Mashiach. Él dijo que vendría. Está profetizada la vuelta de Cristo, está profetizado un arrebatamiento para la iglesia, está profetizada un encuentro del pueblo de Dios con nuestro Señor. Israel, a quien Él vino, dice Juan 1:12, a los suyos vino, pero no le recibieron. Pero los que le recibieron, Él les dio potestad de ser llamados hijos. Y he aquí un puñado de sus hijos. Y Él dijo: volveré. Quédense en Jerusalén, sean embestidos de poder y me serán testigos. ¿Sabes que por eso está la iglesia de Jesucristo? Para que le seamos testigos con poder. Y su profecía de 70 años se cumplió. Y te digo algo, su regreso se va a cumplir. Él vuelve pronto. Y dijo: viene con todo su poder, verso 10. Dios es un rey poderoso y trae con él a su pueblo, el pueblo que ha liberado. ¿Dónde están los liberados por el Señor? Él liberó mi alma. Él me libró de las ataduras. Él me libró. Él me sacó del lodo cenagoso. Él cambió mi lamento en baile. Él lo ha hecho y lo seguirá haciendo con su pueblo. Verso 11. Fíjate cómo viene. Viene cuidando a su pueblo, como cuida un pastor a su rebaño.
Lleva en brazos a los corderos y guía con cuidado a las ovejas que acaban de tener sus crías. Viene cuidando a su pueblo. Viene cuidándote. En medio del desierto, Él ha cuidado de ti. En medio de la enfermedad, Él ha cuidado de ti. En medio de la escasez, Él ha cuidado de ti. En medio del conflicto familiar, Él ha cuidado de ti. En medio de la pobreza, Él ha cuidado de ti. En medio del cuando la gente te vitupera, te persigue, te calumnia, Él está peleando por ti. Viene como poderoso gigante, defendiendo lo que es suyo. Como león, como el león de la tribu de Judá. El otro es como león que busca a quien devorar. Pero Él es el león de la tribu de Judá. Una gran diferencia. Y Él hoy nos dice que estemos advertidos, alertados, porque Él viene. Él viene nuestro Dios, viene con todo su poder, viene cuidando a su pueblo. Y como Él cuida a su pueblo, ninguna nación va a tocar a sus hijos, a esos que carguen sus brazos, a esos que están recién paridos. Nada los va a arrebatar de sus manos. Yo no sé por qué situación usted esté atravesando, pero este es un mensaje profético para ti. Viene Dios, viene tu rescate, viene quien va a dar lo que tenga que hacer y va a dar lo que tenga que dar, porque Él ya dio al Hijo, lo dio en la cruz, no lo escatimó. ¿Tú crees que va a descuidarte? ¿Tú crees que va a olvidarte? ¿Tú crees que eres indiferente tu necesidad a su corazón, a su poder? No. Pero tenemos que aprender a ver desde esa perspectiva divina y no terrenal. Ya voy a terminar. Punto número 4. Ese fue nuestro anuncio. Vimos cómo Dios ve a las naciones, así pequeñitas, insignificantes. No son los reinos poderosos que a veces nosotros creemos incansables e indestructibles. Ni los hombres son tan poderosos. Pero tenemos a un rey. Y encima, allá en el tercer cielo, que ve con lujo de detalle todo lo que aquí sucede, iglesia. Y Él ha visto todo lo que la iglesia de Jesucristo ha atravesado. Y viene con poder y gran gloria. Viene como poderoso gigante, buscando a su pueblo, buscando a sus hijos. Pero ahora quiero enseñarte cómo es que la iglesia de Jesucristo necesita ver a ese gran Dios. Vamos a verlos ahí en Isaías 40, del 27 al 31. Fíjate nada más. Y con esto ya voy a terminar. Dice Dios así: pueblo de Israel, y yo lo voy a decir así, pueblo de Adonai. Pueblo de Israel, pueblo de Adonai, ¿por qué te quejas? ¿Por qué crees que Dios no se preocupa por ti? Tú debes saber que Dios no se cansa como nosotros nos cansamos. Debes saber que su inteligencia es más de lo que nosotros imaginamos. Dios le da fuerza al cansado, dice la versión Reina Valera. Dios le da nuevas fuerzas a los débiles y cansados. Los jóvenes se cansan por más fuertes que sean. El último verso. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, se levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¡Aleluya! Pero Él nos dice
¿Por qué te quejas? ¿Por qué te quejas? Yo me he quejado de mis procesos. Yo me he quejado de mi desierto. Y cuando esta palabra llegó a mi corazón, entendí que lo que es más grande para mí, lo que es más imposible para mí, es tan posible para Dios. Es tan insignificante para Dios. ¿Y por qué te hablé de todo esto? Cómo Dios ve a las naciones, cómo Dios ve a los hombres, el anuncio que Dios nos da como iglesia, porque la iglesia ha atravesado un desierto. Y aquí es donde yo voy a entrar con esa palabra de esperanza y de buena noticia. La iglesia atravesó un desierto. La iglesia fue herida y lastimada. La iglesia fue golpeada. La iglesia quejó su corazón de la aflicción. La iglesia estuvo en una condición de quebrantamiento, de prueba. La iglesia estuvo en esa situación. Pero hoy dice el Señor, el tiempo del consuelo ha llegado. El tiempo de levantar a mi pueblo ha llegado. El tiempo donde otros verán la libertad que le daré a mi pueblo ha llegado. Porque vengo con poder, con gloria. Porque vengo corriendo tras lo que es mío. Porque el pueblo de la iglesia está sin fuerzas. Porque el pueblo de la iglesia se encuentra en una condición que ni siquiera muchos la hemos conocido. Porque la iglesia está sufriendo en el alma. Porque la iglesia está muchas veces detenida porque no ha entendido desde qué perspectiva debe de ver la situación que estamos enfrentando como pueblo de Dios. La iglesia de Jesucristo necesita despertar. La iglesia de Jesucristo necesita abrir sus ojos y ver más allá de lo que la situación temporal está pintando y está declarando sobre nuestras vidas. La iglesia de Jesucristo necesita entender que el Padre de los cielos está aquí y que ama a su iglesia, que se entregó al Hijo amado en sacrificio para el perdón de nuestros pecados. La paga de tu defecto, de tu pecado cayó sobre Él y Él no titubeó en hacerlo. Y Él hoy viene a decirte el tiempo del consuelo está aquí. Y el Consolador está aquí. Quizá muchos de ustedes han atravesado situaciones que ni siquiera los pastores han sabido. Pero ¿sabes qué? Ese que ve las naciones tan pequeñas y como nada, Él está viendo tu situación angustiada. Y si tú eres uno de esos, yo quiero verte aquí en el altar, porque el Consolador está aquí. ¿Cómo la casa debe ver a Dios? La casa debe de ver a Dios sin quejas, pero con suficiente confianza. Porque el que pelea por nosotros no es humano, no es el rey de alguna nación cercana. Es el Rey que está en los cielos, por encima de todas las naciones, de todos los gobiernos, de todos los imperios y de todas las potestades. Y Él te está esperando aquí. Pasa, iglesia, pasa porque aquí está tu Consolador. Aquí está el Consolador. Yo no sé si viniste aquí enfermo, cansado, desgastado, herida, desanimada, desanimado. Yo no sé cómo llegaste a este lugar sintiéndote pequeñita por la situación que está rodeándote. Yo no sé si usted vino a este lugar esperando recibir algo, toques eléctricos, ver ángeles que suben y que bajan. Yo no sé cómo tú llegaste a este lugar. Pero el Dios que consola, el Dios que le prometió consuelo a Israel, es el mismo.
Y yo quiero decirle esto a la iglesia, iglesia. Tú que lloraste en medio del desierto, tú que lloraste, tú que oraste por la iglesia en medio del proceso difícil que pasó la iglesia, tú que recibiste esa herida, tú que recibiste el dolor del quebranto, de la separación. Hoy el Señor te dice esto: escuché tu oración y tu clamor llegó delante de mí. Por cuanto hiciste todo lo que hiciste para que todo navegara como barco en alta mar en medio de una gran marea, yo estaré contigo, te daré descanso y verás que de generación en generación la bendición que yo preparé para ti la daré sobre tus hijos y sobre los hijos de tus hijos y sobre los hijos de los hijos de tus hijos. Por cuanto no brincaste, por cuanto no te rendiste, por cuanto no bajaste las manos, dice el Señor, yo estaré contigo.